Brillaban en la gran pantalla y el público los adoraba. Sus sonrisas iluminaban las salas de cine en los años 60, 70 y 80. Pero cuando las luces se apagaban, algunos de estos ídolos enfrentaban una realidad oscura. Hoy revelamos los secretos mejor guardados del cine español. Las estrellas que cambiaron los aplausos por el silencio de una celda. ¿Adivinas quién de ellos ocultó su pasado entre rejas? Suscríbete, deja tu comentario y acompáñanos en este viaje oculto. Ángel Fernández Franco. Comenzamos nuestra lista con un rostro que definió toda una época del cine urbano en nuestro país. Su mirada penetrante y su actitud rebelde lo convirtieron en un ídolo de masas a finales de la década de los 70. Cientos de jóvenes veían en él un reflejo de la vida en los barrios más humildes. Sin embargo, la línea entre la ficción cinematográfica y su propia existencia era prácticamente invisible. Este joven talento interpretaba frente a las cámaras lo que él mismo vivía a diario. El éxito arrollador de sus películas, especialmente aquella famosa trilogía sobre jóvenes marginales iniciada en 1977, lo catapultó a una fama inesperada. Se codeaba con directores consagrados y caminaba por alfombras rojas mientras los fotógrafos capturaban su mejor ángulo. Pero la presión de la industria y las malas compañías lo arrastraron hacia un torbellino de decisiones equivocadas. Su romance con ciertas sustancias nocivas lo llevó por un camino sin retorno. Cuando las cámaras dejaban de grabar, la estrella de cine volvía a las calles de su infancia, donde las reglas eran diferentes. Fue entonces cuando las autoridades cruzaron su camino de forma definitiva. Lejos del glamour, experimentó la dureza de estar privado de libertad en varias ocasiones. Sus problemas legales se convirtieron en un secreto a voces que la industria intentaba silenciar para proteger la taquilla. Pasó largas temporadas en centros de reclusión, alejado de los focos. A pesar de los esfuerzos de algunos cineastas por rescatarlo y ofrecerle nuevas oportunidades en la actuación, el peso de sus antecedentes y su deteriorada salud fueron demasiado grandes. Su paso por la reclusión dejó cicatrices profundas en su alma y en su cuerpo. Tristemente, nos dejó a principios de los años 90, en 1991, a causa de una grave afección inmunológica. Así se apagó la luz de un actor que vivió tan intensamente como los personajes que encarnaba. José Luis Manzano. Nuestra siguiente historia parece sacada de un guión de película dramática, pero fue trágicamente real. Imagina a un chico humilde de la periferia, sin formación artística, que de un día para otro se ve protagonizando los estrenos más taquilleros del país. Un famoso director lo descubrió a principios de la década de los 80 y lo convirtió en su musa. Su rostro angelical, en contraste con los mundos marginales que interpretaba, cautivó de inmediato a toda una generación de espectadores. Durante años, este joven prodigio encadenó un éxito tras otro, participando en cintas inolvidables sobre la juventud perdida de aquel entonces, estrenadas en 1980, 82 y 83. Ganaba grandes sumas de dinero, recibía cartas de admiradoras y parecía tener el mundo a sus pies. Pero la fama es un espejismo peligroso. Con el éxito llegó también un estilo de vida descontrolado y una fuerte dependencia a sustancias perjudiciales que nublaron por completo su juicio. Cuando la década de los 80 llegaba a su fin, la industria del cine le dio la espalda de forma definitiva. Los directores dejaron de llamarlo y su fortuna se esfumó tan rápido como había llegado. Atrapado en una espiral de necesidad económica y física, tomó decisiones desesperadas. En el año 1991, cometió un grave error en las calles de la capital, intentando conseguir recursos por la fuerza. Este incidente lo llevó directamente a ingresar en un severo centro penitenciario. Su estancia entre los muros de reclusión fue un golpe devastador para quien antes era aclamado en los mejores festivales. En aquel lugar frío y hostil, pasó largos y dolorosos meses intentando sobrevivir y buscando una anhelada redención. A principios de 1992 logró recuperar su libertad, lleno de esperanzas por rehacer su camino. Lamentablemente, el destino tenía otros planes y su cuerpo debilitado no resistió. Poco después, nos dejó para siempre en profunda soledad. José Luis Fernández, el tercer nombre de nuestra lista, es quizás el giro más inesperado y doloroso para toda una generación. Si hablamos del verano de 1981, es imposible no recordar a aquel muchacho de sonrisa tímida que recorría las calles de un pueblo costero subido a su bicicleta. Era el chico bueno, el repartidor trabajador que se ganó el corazón de millones de familias españolas. La serie en la que participaba paralizaba el país entero cada tarde de emisión televisiva.
Sin embargo, cuando aquel interminable verano de ficción llegó a su fin, la realidad golpeó con una fuerza abrumadora. El joven actor intentó prolongar su popularidad formando un dúo musical junto a otro compañero de reparto, pero la industria del entretenimiento puede ser extremadamente fría y caprichosa. Las luces se apagaron paulatinamente y el teléfono dejó de sonar. En medio de ese vacío profesional, comenzó a frecuentar ambientes sombríos y compañías poco recomendables en la capital. La frustración por el estrellato perdido y su entrada en un oscuro túnel de dependencias químicas lo empujaron hacia un precipicio emocional y económico. La necesidad desesperada de mantener sus hábitos lo llevó a cometer actos impensables para aquel niño que todos adoraban en la pantalla. En el año 1989 protagonizó un altercado grave al intimidar a una ciudadana extranjera exigiendo sus pertenencias. Fue interceptado rápidamente por las fuerzas del orden público. Este lamentable suceso, que ocupó las portadas de los diarios de la época, lo llevó directamente a perder su libertad y a enfrentar el duro peso de la ley. Aquel ídolo juvenil tuvo que cambiar los soleados platós de televisión por los fríos pasillos de los centros de detención y posteriormente ingresar en instalaciones médicas para intentar sanar su mente. Una historia trágica que nos recuerda constantemente cómo el peso de la gloria prematura puede quebrar un espíritu luminoso. José Antonio Valdelomar. Nuestra cuarta historia encierra una de las mayores ironías jamás vividas en la historia de nuestra cinematografía. Viajemos mentalmente al año 1981, cuando una aclamada cinta nacional lograba el máximo galardón en un prestigioso festival europeo. Su protagonista era un joven de mirada melancólica y talento innato, que dejó a los críticos internacionales sin palabras por su desgarrador realismo. Sin embargo, aquel brillante diamante en bruto no pudo recoger su premio. Un legendario cineasta lo había seleccionado entre cientos de aspirantes para encabezar un relato sobre la juventud marginada. Frente a las cámaras, interpretaba a un muchacho atrapado en una espiral de malas decisiones, pero lo que la audiencia ignoraba era que el joven apenas necesitaba actuar. La frontera entre la ficción y su propio destino era completamente inexistente. Mientras el público aplaudía su aparente genialidad artística, él continuaba caminando por un sendero oscuro y peligroso. El motivo por el cual no pudo pisar aquella glamurosa alfombra roja internacional era tan duro como innegable. Ya se encontraba privado de su libertad. Su profunda dependencia de ciertas sustancias perjudiciales lo empujó a buscar financiación por vías al margen de la ley. Se apropiaba de bienes ajenos con una frecuencia alarmante, lo que provocó que las fuerzas del orden lo interceptaran en múltiples ocasiones. Su incipiente carrera cinematográfica quedó ahogada entre fríos muros grises. A partir de ese instante, su rostro dejó de aparecer en las grandes carteleras para convertirse en una imagen habitual dentro del sistema penitenciario español. Experimentó un bucle interminable de breves periodos de libertad, seguidos de largos y solitarios confinamientos en distintos centros de reclusión. Finalmente, a finales del año 1992, su luz se extinguió para siempre en el interior de su celda. Fue el triste desenlace para una estrella que brilló muy fugazmente. Albert Boadella. Cambiamos radicalmente de registro para adentrarnos en una historia digna del mejor thriller de espionaje, protagonizada por un genio de las artes escénicas. Durante la compleja transición política española en la década de los 70, la libertad de expresión era todavía un terreno peligroso y lleno de minas. Este aclamado dramaturgo y actor, fundador de una legendaria compañía teatral, descubrió de la forma más dura que el arte podía incomodar profundamente a las altas esferas del poder. En el año 1977, su grupo estrenó una obra satírica que cuestionaba severamente las decisiones de los tribunales castrenses de la época. La reacción de las autoridades no se hizo esperar y fue implacable. Acusado de ofender a las instituciones armadas, fue detenido repentinamente y trasladado a un histórico centro de reclusión en la ciudad condal. De la noche a la mañana, el aplauso del público fue reemplazado por el frío ruido metálico de los cerrojos y las rejas. Lo que sucedió después de su ingreso en cautiverio parece pura ficción cinematográfica. Consciente del peligro legal que corría y enfrentando un juicio inminente con severas consecuencias, ideó un plan maestro para recuperar su libertad. Simulando un grave problema de salud, logró ser trasladado temporalmente a un recinto médico custodiado. Una vez allí, aprovechando un mínimo descuido de sus vigilantes, protagonizó una espectacular evasión por la ventana del edificio gubernamental. Tras esta audaz maniobra, se vio obligado a cruzar la frontera de forma clandestina y refugiarse en el país vecino.
pasó varios años en el exilio, alejado de los escenarios nacionales que tanto amaba, mientras sus compañeros de compañía también sufrían las represalias. Finalmente, la situación del país se estabilizó y pudo regresar triunfante. Hoy es una figura inmensa de nuestra cultura, pero muy pocos espectadores recuerdan sus dramáticos y tensos días como fugitivo del sistema judicial. Juan Diego. Nuestra sexta historia nos lleva a descubrir la faceta más combativa y oculta de uno de los rostros más respetados de nuestra cinematografía. Poseedor de una voz inconfundible y una presencia escénica arrolladora, acumuló galardones y el respeto absoluto del público a lo largo de décadas. Sin embargo, detrás de las alfombras rojas y los grandes premios, existía un pasado de profunda rebeldía. Para este intérprete, subirse a un escenario en los años 70 significaba arriesgar su propia libertad. Todo cobró una dimensión mucho más peligrosa durante el año 1971, cuando la situación laboral de los artistas era insostenible. Lideró un movimiento histórico para exigir un día de descanso semanal, organizando reuniones clandestinas y desafiando abiertamente a un régimen que no toleraba la disidencia. Su inquebrantable compromiso con la causa de sus compañeros lo convirtió rápidamente en un objetivo prioritario para las temidas fuerzas del orden de aquella época oscura. La respuesta del sistema no se hizo esperar y el aclamado intérprete fue interceptado bruscamente por las autoridades estatales. Acusado de promover asociaciones no permitidas, pasó de recibir la ovación de los teatros a enfrentar la cruda realidad de los centros de detención. Sus días transcurrieron en frías salas de interrogatorio, soportando una inmensa presión psicológica y el peso del aislamiento. Su falta no fue económica ni por malas costumbres, sino el simple deseo de exigir dignidad. Lejos de quebrar su espíritu, aquella amarga experiencia privada de libertad forjó un carácter indomable que luego plasmaría magistralmente en sus mejores personajes. Al recuperar su vida diaria, continuó su labor social al mismo tiempo que construía una filmografía verdaderamente impecable. Nos dejó en el año 2022, convertido en una leyenda absoluta de la pantalla. Un gigante de la actuación que pagó con encierro su valentía y que muy pocos asocian con un pasado tras los muros. Tina Muñoz. Nuestra séptima protagonista revolucionó por completo el panorama musical y televisivo junto a su hermana a mediados de la década de los 70. Su innovadora mezcla de ritmos flamencos con el rock más puro las convirtió en un fenómeno de ventas absoluto en el año 1974. Llenaban estadios, copaban las portadas de las revistas y su melodía más famosa sonaba en todos los rincones del país. Parecía el inicio de una leyenda dorada e inquebrantable en la industria. Sin embargo, la inmensa presión de la fama repentina y las extenuantes giras musicales comenzaron a pasar factura. Buscando una falsa vía de escape, la talentosa artista cayó en las oscuras redes de ciertas dependencias químicas que mermaron rápidamente su salud mental y física. Las deslumbrantes actuaciones en televisión fueron sustituidas por erráticos comportamientos y profundas crisis personales. La fortuna ganada con millones de discos vendidos desapareció de manera casi inexplicable. El punto más trágico de su biografía llegó durante la década de los 80, cuando su desconexión con la realidad alcanzó niveles alarmantes. En medio de un severo episodio de confusión, protagonizó un doloroso altercado doméstico en el que agredió gravemente a su propia compañera de sangre y escenario. Este dramático incidente obligó a las autoridades a intervenir de inmediato, apartándola de los focos para ingresarla en un conocido centro de reclusión femenino de la capital española. Su estancia en aquella institución penitenciaria, históricamente conocida como Yeserías, marcó el final definitivo de su carrera artística. Alternó periodos privada de libertad con ingresos en recintos médicos para tratar de sanar su fracturada mente. Tristemente, el daño ya era irreversible y terminó deambulando por las calles, muy lejos del brillo de los discos de oro. Su luz se apagó a principios del año 1995, dejando un legado brillante y una historia muy cruda. Amparo Muñoz. Nuestra octava protagonista alcanzó la cima absoluta de la belleza y la fama internacional de una manera sin precedentes. En el año 1974 logró coronarse como la mujer más hermosa del planeta en el certamen global más prestigioso. Inmediatamente dio el salto a la gran pantalla, convirtiéndose en una de las actrices más aclamadas de la transición española. Su rostro angelical llenaba las salas de cine y su vida parecía un cuento de hadas repleto de lujo extremo. Lamentablemente, detrás de esa sonrisa perfecta se escondía un inmenso sufrimiento emocional y una profunda insatisfacción.
La implacable presión mediática y el constante acoso de una industria que a menudo solo valoraba su aspecto físico la empujaron hacia un pozo muy oscuro. Buscando una falsa salida a sus tormentos, se refugió en el consumo de sustancias altamente perjudiciales. Aquellos hábitos destructivos comenzaron a devorar su brillante trayectoria profesional y su valiosa salud. El descenso a los infiernos se hizo público y notorio cuando los titulares de prensa cambiaron los elogios por escándalos policiales. En el año 1983, durante un rodaje en territorio asiático, sufrió un grave altercado legal que culminó con su arresto por presunta tenencia de elementos prohibidos. Sin embargo, el golpe más duro llegó en 1987, al ser detenida en la ciudad condal durante una gigantesca redada contra el tráfico de estas sustancias. Las impactantes imágenes de la antigua reina de belleza siendo escoltada por las fuerzas del orden conmocionaron a toda la sociedad. Aunque logró evitar condenas prolongadas en recintos penitenciarios, aquellas estancias en los calabozos y el escrutinio público destruyeron su reputación para siempre. Pasó sus últimas décadas luchando por recuperar su dignidad, alejada de los focos que tanto daño le hicieron. Finalmente, su luz se apagó en el año 2011 debido a una grave enfermedad. Jesús Arias Aranzueque. Nuestra novena historia nos trae el recuerdo de una de las miradas más carismáticas y auténticas del cine callejero de los años 80. Conocido popularmente por un apodo muy peculiar, este joven madrileño no necesitaba estudiar arte dramático para comerse la cámara. Su desparpajo natural, su sonrisa torcida y su innegable magnetismo lo convirtieron en un secundario de lujo indispensable para los grandes directores de la época. Trabajó en las películas más crudas de aquellos tiempos. Sin embargo, la maldición de este género cinematográfico volvió a cobrar una nueva víctima. La fama repentina y el dinero fácil en los bolsillos de un chico de barrio humilde resultaron ser una combinación letal. Mientras el público aplaudía sus interpretaciones de joven rebelde en la pantalla grande en 1980 y 1983, él comenzó a transitar los mismos callejones oscuros que sus personajes. Su profunda dependencia química se apoderó de su voluntad. Para poder mantener ese destructivo estilo de vida, se vio empujado a cruzar los límites de la legalidad en repetidas ocasiones. Las pequeñas sustracciones y los constantes roces con las autoridades lo llevaron irremediablemente a perder su libertad. Con tan solo 20 años, este querido actor cambió los sets de rodaje por los fríos muros del histórico centro penitenciario del sur de la capital. Allí vivió la cruda realidad del encierro, rodeado de un ambiente hostil que agravó su estado. A pesar de los múltiples intentos de su familia y de sus compañeros de profesión por rescatarlo de aquel pozo, el peso de sus oscuros hábitos fue demasiado fuerte. Sus entradas y salidas de las instalaciones de reclusión se convirtieron en una triste rutina durante sus últimos meses. Finalmente, en la primavera del año 1988, su cuerpo sin vida fue hallado en un descampado de las afueras. Tenía apenas 23 años cuando el telón bajó de la forma más amarga posible. Enrique San Francisco. Cerramos nuestro oscuro recorrido con uno de los rostros más inconfundibles y queridos de nuestras pantallas. Poseedor de una voz rasgada y un carisma arrollador, este actor madrileño brilló intensamente durante los años 80 y 90. Su presencia era habitual en las grandes producciones de la época, especialmente en aquellas que retrataban la vida de los barrios más duros. Sin embargo, detrás de su innegable talento para la comedia, se escondía una realidad mucho más turbulenta. Durante su juventud, la fama y las malas influencias lo arrastraron hacia una severa dependencia de sustancias perjudiciales. Esta oscura etapa, combinada con su carácter profundamente rebelde e impulsivo, lo llevó a protagonizar numerosos incidentes al margen de la ley. Él mismo confesaría años más tarde, con su habitual sinceridad, que había pasado incontables noches durmiendo en los fríos calabozos de las comisarías y que llegó a estar recluido durante un par de meses en nuestro país. Sus problemas con las autoridades no se limitaron únicamente al territorio nacional. Durante un viaje a un remoto país asiático en la década de los 90, su temperamento le jugó una muy mala pasada. Tras un altercado físico con un animal considerado sagrado en aquella cultura, fue detenido de inmediato por las fuerzas del orden locales. Terminó pasando varios días encerrado en una celda extranjera, con grilletes en las muñecas, hasta que sus acompañantes lograron abonar su fianza económica. Incluso en su madurez, los fantasmas de su pasado legal seguían persiguiéndolo de formas inesperadas. En una ocasión, acudió tranquilamente a renovar su documento de identidad, ignorando que existía una orden de búsqueda y captura en su contra por una antigua infracción.
Fue interceptado allí mismo y trasladado de nuevo a los centros de detención. A pesar de su caótica trayectoria y sus problemas de salud, logró recuperar el cariño unánime del público hasta que nos dejó en 2021.